Bien, retomamos. Estamos aquí, es decir, partición 1, zona 4, detector magnético, cableado, cortina de enrollar, cocina. Instantáneo. Bien, esto es una cortina de enrollar. Tenemos la posibilidad del ingreso a través de la reja, salta en la reja, detecta la barrera, el corte que genera el intruso, comienza a transcurrir el tiempo de demora de la barrera y a continuación el intruso intenta levantar la cortina de enrollar. La cortina de enrollar empieza a desplazarse hacia arriba y cuando transcurren aproximadamente 4 o 5 centímetros o menos, dependiendo de las características, o mucho menos, dependiendo de las características del detector magnético, señaliza de inmediato a través de las sirenas y empieza a reportar a la estación de monitoreo un aviso que dice zona 4, detector magnético. El operador va a visualizar en su software de monitoreo quién es el abonado, la dirección, el tipo de evento, en este caso detector magnético, dijimos zona 4, cableado, cortina de enrollar, cocina, instantáneo. Esto lo va a visualizar en el software de monitoreo el operador. O un poquito antes o un poquito después le está llegando también la señal de la barrera, por lo cual el operador va a estar recibiendo dos señales. Se está armando lo que llamamos el historial. En este caso el historial va a decir cortina de enrollar, instantáneo, y detección, barrera, jardín, de morada. ¿Qué está ocurriendo? Se está cumpliendo, al haber diseñado el sistema tal como lo hicimos, respetando todas las normas, se está cumpliendo con uno de los preceptos de la norma IRAN 4177, que es haber recibido una señal de alarma secuencialmente confirmada. Secuencialmente confirmada. Tuve una secuencia de dos señales, reitero, una secuencia de dos señales provenientes de zonas distintas y de elementos de tecnologías distintas que me permiten decir que es una alarma secuencialmente confirmada. Cada empresa de monitoreo de alarmas tendrá su protocolo de cómo seguir. Seguramente en la mayoría los operadores deberán llamar a lo que denominamos la línea tomada para verificar con los usuarios, si es que están en la propiedad, lo que está ocurriendo, si es un hecho real o es una alarma no deseada, pero a todas luces esto no es una alarma no deseada. Esto es una alarma secuencialmente confirmada, lo que habilita al operador, le da la tranquilidad al operador que debe dar aviso a la autoridad pública porque se cumplieron al menos uno de los 3 pasos que establece la norma IRAN 4177. Por favor, dudas o consultas a través del foro, con todo gusto les voy a responder. Este tema es esencial, es fundamental y les puedo asegurar que muy pocos profesionales lo conocen. Muy pocos profesionales conocen lo que significa diseñar un sistema electrónico de seguridad con condiciones de confirmación. Seguimos, por favor. Zona 5, detector magnético cableado, cortina de enrollar, área de servicio. Lo mismo, exactamente las mismas apreciaciones que hicimos para la zona 4. Las mismas apreciaciones las hacemos para la zona 6, las mismas las hacemos para la zona 7, las mismas las hacemos para la zona 8, para la zona 9,
y para la zona 10. En la zona 11, recuerden que siempre estamos en la partición 1. En la zona 11 encontramos el detector infrarrojo pasivo cableado cocina. Presente ausente. Detector infrarrojo pasivo cableado cocina. Detector infrarrojo pasivo cableado cocina. Presente ausente. ¿Qué significa? Bien, significa que este detector infrarrojo pasivo no estará alerta cuando la alarma esté armada y los moradores estén en la propiedad. Sí estará alerta cuando esté armada la alarma y los moradores no estén en la propiedad. Imaginen ustedes que sería imposible convivir con los detectores en forma alerta. Nos moveríamos y inmediatamente generaríamos la señalización del sistema. Esto que estamos hablando es aplicable para el infrarrojo del área de servicio, para el detector infrarrojo del dormitorio 3, para el detector infrarrojo del dormitorio 2, para el detector infrarrojo del dormitorio 1. El detector infrarrojo del living lo analizamos al principio porque tenía una característica distinta que además de ser presente-ausente, era seguidor porque me estaba mirando, me estaba viendo cuando yo ingresaba a la propiedad. Estos detectores, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, área de servicio y cocina, son presente-ausente. Y fíjense ustedes, volviendo al tema de la secuencialidad. Suponemos que el intruso atravesó la barrera, o supongamos que no la atravesó. ¿Por qué? Bueno, porque es un intruso experto, la pasó por abajo, la saltó por arriba, forzó la persiana, el magnético señalizó instantáneamente, el intruso no le interesó que la alarma esté señalizando a través de sus sirenas, que puede no interesarle. ¿Quién dijo que todos los intrusos están conscientes? Puede ser una persona que no esté en su plena conciencia, puede ser una persona que esté bajo los efectos de la bebida o más que nada de las drogas. Entonces, y esto pasa, les puedo asegurar que pasa. Y entonces, aún habiendo señalización sonora y que aturde, igual ingresa. Ingresa y lo detecta el detector de la cocina, el detector infrarrojo de la cocina. Se produce el proceso de confirmación secuencial. ¿Se dan cuenta cómo una alarma que es diseñada bajo la estructura de la norma IRAN 4177 da un grado de confiabilidad que no lo puede dar ningún otro sistema de diseño? Bien, ya analizamos los detectores infrarrojos, es decir, que hemos llegado hasta, vamos a bajar acá, hemos llegado hasta la zona 16. Nos encontramos con la barrera infrarroja cableada, pasillo lateral, esta barrera. No vamos a hablar ahora nuevamente o los detalles de cómo se ubican las barreras. Ya les dije a qué altura se ubica, hay que leer el prospecto de cada barrera, hay que leer la indicación del fabricante, ya lo dijimos antes cuando hablamos al comienzo de la barrera. Es fundamental que a pesar de que el dibujito muestre que la rama está molestando la barrera, jamás podemos permitir que una rama moleste el campo de visión entre el transmisor y el receptor. No puede haber absolutamente ningún obstáculo. Hay otros elementos que traen aparejado problemas en los elementos de detección exteriores, como ser la lluvia densa, como ser la niebla, como ser las aves, pero cada tipología de barrera, cada tecnología que utilizan permiten de alguna forma resolver estos problemas. Esta barrera, estamos acá, esta barrera cableada a pasillo lateral es instantánea. Es decir, que si alguien salta desde
desde el frente, haciendo este camino, supongamos que hace este camino, salta, lo detecta primero esta barrera o no la detecta y luego camina y lo detecta esta barrera, antes de forzar alguna de las ventanas. Vamos a la otra barrera, las mismas características, instantánea. Y ahora aparece una particularidad. Partición 1, zona 18, reitero, partición 1, zona 18, pulsador de asalto autorretenido, cableado, baño principal. Es esto. ¿Qué es esto? Es un pulsador. Recordemos que este es un ejemplo didáctico, que puede ser aplicado en la realidad o no. Quizás en una vivienda es raro que pongamos en el baño, pero no imposible, un pulsador de asalto. Pero les puedo asegurar que en el baño de muchas entidades comerciales o industriales es muy bueno, es muy confiable poner un pulsador de asalto en el baño, porque no es raro que en un baño encierren a las personas que se encuentran en esa propiedad. Los intrusos encierran en el baño y proceden a hacer todo el proceso de robo del lugar. Fíjense que la descripción, que es pulsador de asalto, autorretenido. Primero, los pulsadores de asalto deben ser silenciosos. Es decir, el intruso no debe saber que se ha pulsado el pulsador de asalto. Es autorretenido, porque una vez que es pulsado no hay forma de liberarlo, salvo con algún procedimiento mecánico, una llave especial, que la debiera tener solamente la compañía de alarmas. ¿Por qué? Porque generalmente el usuario no asume la responsabilidad de su mal uso y dice, yo no lo pulsé cuando realmente lo pulsó. O fue el nenito, o fue el chiquito. Por eso esto se pone alto, se pone encima del marco de la puerta, por ejemplo. Y fíjense que tiene la particularidad, está ubicado en los dos baños, tenemos dos, en zonas distintas, de modo que el operador además sabe en cuál baño están encerrados los moradores. Fíjense que es de 24 horas. ¿Qué significa 24 horas? Que el funcionamiento de los dispositivos anti-asalto, las normas contemplan los dispositivos, los sistemas de alarma contra intrusión y asalto, o los dispositivos de alarma contra intrusión, o los dispositivos de alarma contra asalto. Cuando lean la norma IRAN 4174 y la 4175 y las siguientes, van a ver que con siglas los describe perfectamente a estas modalidades, las describe a estas modalidades perfectamente. Fíjense que son de 24 horas. ¿Qué significa que son de 24 horas? Significa que están habilitadas, estos pulsadores están habilitados para ser utilizados aún con la alarma desarmada. ¿Está bien? Y son silenciosos. De nuevo, por favor, todas las preguntas que deseen hacerme a través del foro. Seguimos en la partición y llegamos al final de la partición 1, zona 20, antidesarme sirena, cableado, sirena exterior, frente, 24 horas. Estamos acá. Esta sirena está en el frente de la propiedad. Tiene un mecanismo que si la intentan arrancar de la pared, va a generar una señalización sobre esa zona. Y tiene un mecanismo ese mecanismo se llama antidesmonte, y tiene un mecanismo que si la intentan desarmar sin arrancarla, va a hacer la misma señalización, no la vamos a distinguir, que se llama antidesarme. Es decir, el operador va a recibir una señal que se llama tamper de sirena o antidesarme de sirena. Y también es de 24 horas, porque no es raro que intenten atentar contra la sirena pensando que está la alarma desarmada durante el día de trabajo en un comercio, en una industria, para que a la noche, cuando ingresan,
aunque la alarma los detecte, no señalice. 24 horas. Tenemos una sirena interior como complemento. En general, las sirenas interiores no tienen dispositivo antidesmonte o antidesarme, pero algunas sí la tienen. En general no lo tienen. Bien, y ahora sí entramos en la partición 2. Fíjense, estamos hablando de sistemas de seguridad electrónica, estamos hablando de sistemas de alarma y estamos hablando de integración. Y en algún momento, hoy les comenté lo que puede hacer, para qué se puede utilizar un sistema de alarma, hasta para usos como domótica, para controlar absolutamente lo que se nos ocurra en forma remota. Lo que ustedes quieran, no tiene, las limitaciones están solo en la imaginación. Yo podría controlar sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración, riego, encendido y apagado de luces. Pero no avancemos tanto aún. Quedémonos en esta parte, que es la detección de gas o la detección rápida de incendio. La detección de gas se hace a través de detectores de gas, detectores de monóxido de carbono, en este caso cableado, ubicado en la cocina. Yo no puedo poner un detector de temperatura, un termovelocimétrico, ni un detector de humo en la cocina. No lo puedo poner porque los vapores normales de la cocina generarían señalización. Fíjense que todos los detectores de estas características son de 24 horas. No requiere que la alarma esté armada para que señalicen. Y después tenemos en todos los ambientes, salvo en la cocina y en los baños, tenemos en todos los ambientes detectores de humo. Hay toda una doctrina y toda una teoría de cuándo se utiliza detectores de humo, cuándo se utilizan detectores de temperatura, cuándo se utilizan barreras de incendio. No es el tema puntual sobre lo que vamos a hablar hoy, o estamos hablando hoy, pero sepamos que se pueden colocar perfectamente detectores de humo en todos los ambientes e integrar un sistema de detección de incendio a un sistema contra intrusión y asalto. Y todo esto, señalizarlo, informarlo en una estación de monitoreo. Claro, si yo tengo detectores de humo, no podré fumar en ese ambiente. Definitivamente no podré fumar. Si yo sé que inevitablemente voy a fumar en ese ambiente, entonces, en vez de colocar detectores de humo, colocaré detectores de temperatura. Pero los detectores de temperatura tienen otros inconvenientes. ¿Qué va a pasar con la calefacción? Por lo cual, les recomiendo, coloquen detectores de humo y no fumen. Bien. Hemos llegado al final de la descripción de esta planilla de condiciones y de zonas y por qué yo la fui administrando, la fui completando de este modo. Seguramente quedan muchas más cosas para hablar, como por ejemplo este símbolo es una sirena estroboscópica de incendio. Es muy sonora y no quisiera estar en ese living cuando suene esta sirena, pero a los fines didácticos la coloqué. Quizás es conveniente colocarla en el exterior o en el fondo también. En zonas comerciales o industriales se utiliza muchísimo. Le damos una mirada más a todo el plano y les decía que sí, probablemente queden más cosas para decirle. Aquí está el teclado. Ah, miren, el teclado, y vamos finalizando. El teclado tiene muchas utilidades, varias al menos. Una es permitir a los usuarios armar y desarmar el sistema. El concepto de usuario es muy importante, les decía hoy. ¿Por qué? En una vivienda probablemente se utilice muy poco, pero en una industria o en un comercio me permite utilizar una alarma nada más ni nada menos que como control de accesos. Reitero, como control de accesos. Es decir, si
realizo las configuraciones del modo correcto y pacto con el cliente, con el dueño, con el responsable de la propiedad protegida, ciertas cosas, puedo hacer que cada empleado tenga una clave de usuario distinta. Es decir, que cada vez que arme y desarme el sistema, va a quedar identificado quién armó y desarmó el sistema. Por lo tanto, el usuario, el dueño, podrá visualizar a través de reportes, a través de distintos métodos, quién abrió y quién cerró ese comercio, esa industria. Y además me va a permitir, si lo deseo, hacer un control de horarios y hacer un control de aperturas y cierres. Me va a permitir establecer a qué hora el sistema debe estar armado definitivamente sí o sí a la noche y a qué hora debe estar desarmado definitivamente sí o sí a la mañana. O variantes que a cualquiera se nos ocurra o necesarias o sean necesidades del dueño. Por ejemplo, el comercio debe tener la alarma desarmada, desactivada, a las 9 de la mañana y debe estar armada a las 20 horas. Si esto no ocurriera, el sistema automáticamente reportaría a la estación de monitoreo, o tal vez un mensaje de texto, o tal vez un WhatsApp directamente al dueño de la propiedad, que quizás es el dueño de una cadena de comercios. Y entonces, él en su celular sabría qué propiedad abrió, si lo hizo en horario, si lo hizo tarde, si está armada la alarma a la noche, si es la hora de cerrar y aún no cerraron porque aún están trabajando, o si aún no cerraron porque si aún no armaron porque se olvidaron. Esta es alguna de las funciones del teclado. Otras de las funciones tiene 3 botoncitos. En general, todos los teclados, además de los números, el asterisco y el numeral, tienen otros 3 botones. Uno representa emergencia médica, otro representa asalto, del mismo modo que el pulsador del baño, y otro representa incendio. Es decir, que intencionalmente los usuarios pueden señalizar cualquiera de esos 3 eventos a través del teclado. Y les digo una función más que me viene ahora a la mente, que es la desactivación o el desarmado de la alarma bajo coacción. Veámoslo así. Estoy ingresando a la propiedad, soy usuario del sistema, y en el momento de ingresar en una entradera me obligan a entrar. Debo decirle al delincuente que tengo la alarma activada y que debo desactivarla. Lo hago, pero en vez de hacerlo con mi clave de usuario, lo hago con la clave de desactivación forzada. Silenciosamente el sistema dará aviso a la estación de monitoreo que se está produciendo una desactivación bajo coacción. ¿Que si esto implica riesgo? Bueno, podemos discutirlo. Obviamente implica riesgo. Cada uno sabrá cómo utilizar. Si miran en la bibliografía de nuestro núcleo temático, van a ver una nota que en algún momento escribí para la revista Negocio de Seguridad, donde habla de este punto, y digo que usted tiene un arma, es responsable de cómo usarla. Vamos finalizando. Fíjense este concepto que adquirimos de la norma IRAN 4177 de confirmación de alarmas por forma secuencial, y vayan imaginando colocarle a la propiedad algunas cámaras, un sistema de videovigilancia que en forma remota puedan ustedes combinar con la señalización y así llegar al concepto de alarma confirmada visualmente. Les agradezco haberme escuchado, la atención que me han prestado,
Y a continuación, como tarea evaluativa de esta primera parte de la materia, ustedes van a realizar con los conceptos adquiridos un diseño similar a este, con las características que hemos expresado. Muchas gracias, nos seguimos en este caso hablando y leyendo.